Entre los años 2019 y 2023, un monolito estadounidense se desmanteló silenciosamente. En el lapso de solo 48 meses, exactamente 7.631 congregaciones se separaron sistemáticamente de la Iglesia Metodista Unida. Según un análisis exhaustivo de 2024 publicado por el Lewis Center for Church Leadership, este éxodo masivo borró el 25% de la huella física de la denominación en los Estados Unidos, llevándose el 24% de su membresía total consigo. Estamos condicionados a pensar en el colapso religioso en términos de bancos vacíos o un lento desvanecimiento orgánico de la fe, pero los datos revelan algo mucho más violento. Durante más de un siglo, la Iglesia Metodista Unida operó como una burocracia religiosa extensa y omnipresente. Mantuvo un puesto físico en casi todos los condados del país. Para el observador casual proyectaba completa estabilidad, pero bajo la superficie institucional, la infraestructura estaba cediendo. Según el Dr. Ryan Burge, politólogo y estadístico de religión, la magnitud de esta fractura solo puede describirse como el mayor cisma denominacional en la historia de los Estados Unidos desde la Guerra Civil. No estamos presenciando un mero desacuerdo teológico sobre la sexualidad humana. Estamos presenciando un divorcio corporativo catastrófico, un complejo sistema de bienes raíces, obligaciones de pensiones y gobernanza burocrática haciéndose añicos bajo el peso de décadas de polarización ideológica. Se han gastado millones de dólares negociando la propiedad de arquitectura vacante. Entidades legales sin rostro se han involucrado en una guerra prolongada sobre quién posee las estructuras físicas de una fe que se fractura. Cuando una institución centralizada pierde el 25% de su red en 4 años, el mecanismo del colapso justifica una autopsia precisa. La fractura no fue una dispersión aleatoria, fue una clasificación demográfica altamente organizada. Según el informe final del Lewis Center for Church Leadership, emitido en enero de 2024, el éxodo fue abrumadoramente geográfico. El 71% de las iglesias que se desafiliaron estaban ubicadas en solo 2 regiones, las jurisdicciones del sureste y centro-sur. Antes de la separación, estas 2 regiones contenían el 52% de todas las iglesias metodistas unidas. Para cuando se cerró la ventana de salida, representaban la gran mayoría de las partidas. El mapa del cisma se superpone perfectamente al mapa de la polarización política moderna estadounidense. Los datos revelan una dura homogeneización entre los que se fueron. Los análisis demográficos del Centro Lewis muestran que mientras la denominación en su conjunto era 89,6% blanca en 2019, las congregaciones que partían eran 97,8% blancas. Las congregaciones negras, que constituían el 7,2% de la denominación, representaron solo el 2% de las salidas. Además, el 84% de las congregaciones que salieron estaban dirigidas por pastores hombres en comparación con el 71% en la iglesia en general. Un estudio de 2026 publicado en la revista revisada por pares Sociología de la Religión corrobora este realineamiento institucional. Al analizar los datos del clero, los investigadores encontraron que los pastores que partían estaban fuertemente alineados con ideologías políticas conservadoras, liderando poblaciones ideológicamente uniformes. La institución no simplemente se dividió, se polarizó, despojándose de un perfil demográfico muy específico y dejando atrás un cuerpo institucional completamente alterado. Para comprender la gravedad de esta ruptura corporativa, debes entender el poder absoluto de la cláusula de fideicomiso metodista unida. Desde el año 1750, remontándose a una escritura modelo redactada por el fundador John Wesley, el sistema metodista dependía de un mecanismo legal singular para mantener el control sobre su vasto imperio. El párrafo 2501 del Libro de Disciplina estipula que toda la propiedad de la iglesia local se mantiene en fideicomiso para beneficio de toda la denominación. En la práctica, una congregación local puede comprar el terreno, financiar la construcción y pagar el mantenimiento, pero la entidad corporativa conserva la propiedad final. Durante siglos, esta salvaguarda de pacto vinculó miles de edificios independientes en un único y masivo portafolio de activos. Pero en 2019,
Enfrentando divisiones internas irreconciliables, la Conferencia General introdujo el párrafo 2553 en el libro de disciplina. Esta disposición temporal ofrecía una estrategia de salida altamente restringida y financieramente punitiva. Para liberarse de la cláusula de fideicomiso, una iglesia local necesitaba una supermayoría de 2/3 de los votos y el capital para pagar severas tarifas financieras de salida. Según la legislación, las iglesias que partían estaban obligadas a pagar su parte de las obligaciones de pensiones no financiadas, años de asignaciones denominacionales y en algunas conferencias anuales hasta el 50% del valor tasado de sus bienes raíces. Fue una compra corporativa a una escala monumental. Miles de congregaciones liquidaron sus ahorros, obtuvieron préstamos comerciales masivos o renunciaron a fondos de dotación solo para volver a comprar los edificios que originalmente habían construido. Cuando el párrafo 2553 expiró el 31 de diciembre de 2023, la puerta de salida temporal se cerró con cerrojo. Para octubre de 2024, el Consejo Judicial Metodista Unido emitió la decisión 1512, declarando que no existían otras vías para eludir la cláusula de fideicomiso. La máquina burocrática bloqueó sus activos restantes. Cuando los mecanismos internos fallan, la fricción se derrama en los tribunales seculares. A medida que el costo de la desafiliación se disparaba, la guerra por la cláusula de fideicomiso migró al sistema de justicia civil. La estrategia pasó de la negociación eclesiástica a un litigio agresivo basado en principios neutrales del derecho de propiedad. La exposición más evidente de la vulnerabilidad legal de la denominación se materializó en Dothan, Alabama. Harvest Church, una congregación de 1,600 miembros que se originó en una escuela secundaria local en 1977, se involucró en una demanda de varios años contra la Conferencia de Alabama West Florida por la propiedad de su campus de $15 millones. Harvest Church argumentó que nunca consintió explícitamente a la cláusula de fideicomiso denominacional en las escrituras de su propiedad local. En marzo de 2026, el juez de circuito del condado de Houston, Christopher K. Richardson, asestó un golpe devastador al núcleo de la gobernanza metodista unida. El tribunal dictaminó que Harvest Church era la propietaria exclusiva y absoluta de su propiedad. El juez Richardson desmanteló el poder unilateral de la denominación, afirmando en su fallo que una parte no puede reclamar un interés en la propiedad de otra simplemente por escribirlo en un libro de reglas interno de 900 páginas sin consentimiento mutuo. Si una institución pudiera imponer arbitrariamente la propiedad simplemente imprimiéndola en su propio manual, el concepto de propiedad personal dejaría de existir. Este fallo estableció un precedente sumamente peligroso para la institución restante. Demostró que el pilar fundamental de la riqueza de la denominación podía ser anulado por jueces seculares examinando escrituras locales. En todo el país, las congregaciones se dieron cuenta de que la vasta autoridad burocrática de la Iglesia era una ilusión construida sobre suposiciones legales obsoletas. La estructura corporativa era profundamente frágil. Un sistema no puede perder el 25% de sus unidades operativas sin desencadenar una contracción financiera masiva. El éxodo de más de 7,600 congregaciones dejó atrás una estructura financiera vaciada, luchando por sostener una infraestructura construida para una era pasada. La víctima inmediata fue el presupuesto denominacional, fuertemente financiado por las asignaciones exigidas a las iglesias locales. Con el 25% de esas fuentes de ingresos cortadas permanentemente, el Consejo General de Finanzas y Administración se vio obligado a ejecutar recortes sin precedentes. La agencia propuso un presupuesto denominacional de 2025 a 2028 que oscila entre $346,7 millones y $370,5 millones. Esto representa una asombrosa reducción de más del 40% en comparación con el presupuesto de $604 millones aprobado en 2016. Según los líderes financieros, este es el presupuesto más bajo que la denominación ha visto desde 1984, décadas de crecimiento institucional borradas en 4 años. Las principales agencias denominacionales, incluidos los ministerios globales y la educación superior, enfrentaron recortes presupuestarios de más del 50%.
La maquinaria burocrática que gobernaba las iniciativas globales está siendo desmantelada rápidamente. Pero la crisis más crítica se cernía sobre el sistema de pensiones del clero, Wespath Benefits and Investments. La agencia que atiende a más de 100,000 participantes en todo el mundo enfrentó una amenaza existencial. El marco de pensiones heredado, conocido como el Programa de Seguridad de Jubilación del Clero, dependía en gran medida de un modelo de beneficios definidos que garantizaba ingresos de por vida. Este modelo requiere una base estable y en continuo crecimiento de iglesias contribuyentes para mantenerse solvente. El repentino colapso demográfico hizo que eso fuera matemáticamente imposible. Para evitar un colapso total del sistema de jubilación, Wespath inició una reestructuración radical. Según documentos oficiales de la agencia, el plan de beneficios definidos estará completamente cerrado para el clero activo a fines de 2025. En enero de 2026, la denominación hará la transición al Plan Compass, un modelo de contribución definida basado en cuentas, similar a un 401k corporativo. Bajo Compass, la obligación financiera de la Iglesia termina en el punto de contribución. La institución está limitando agresivamente sus pasivos a largo plazo y limitando su exposición a su propia fuerza laboral solo para asegurar su supervivencia. Las estadísticas no dejan lugar a la ambigüedad. El 25% de la infraestructura física ha desaparecido. Las reservas financieras se han reducido a la mitad. El marco legal que mantenía las propiedades en fideicomiso absoluto ha sido perforado por tribunales seculares, y las promesas de jubilación hechas a generaciones de trabajadores institucionales han sido alteradas permanentemente para detener la hemorragia financiera. La historia de la División Metodista Unida es la anatomía de la decadencia institucional moderna. Destaca la profunda fricción entre sistemas burocráticos masivos y arraigados y los cambios rápidos e incontrolables en el comportamiento humano. La institución intentó manejar la crisis mediante legislación estructurada, tarifas de salida masivas y puertas cerradas. Pero no puedes legislar la lealtad y no puedes extraer un sistema de conexión de una población que ya se ha desconectado psicológicamente. Lo que queda es un espacio liminal, una burocracia contraída mirando un mapa demográfico drásticamente alterado. La Iglesia Metodista Unida sobrevivirá, pero lo hará como una entidad fundamentalmente diferente, obligada a operar dentro del caparazón vaciado de su antigua escala. Los datos cuentan una historia de cambio inevitable e irreversible. Es un testimonio de la aterradora velocidad a la que estructuras aparentemente permanentes pueden desmoronarse cuando las personas dentro de ellas simplemente deciden alejarse y nos deja mirando hacia un vacío profundamente inquietante. Si un monolito de siglos de antigüedad puede ser desmantelado meticulosamente en solo 48 meses, ¿qué otras instituciones fundamentales están actualmente sobre terreno hueco?